Nacional Autónoma de México, respectivamente. En su trayectoria política fue presidente municipal de San Juan del Río, Querétaro, diputado local y presidente del Congreso de dicho estado. Ha sido senador de la República y diputado, director general del Sistema Nacional DIF, coordinador general de delegaciones de la Sedesol y gobernador constitucional del estado de Querétaro. Entre otras actividades, se ha desempeñado como consejero nacional de la Cruz Roja Mexicana y articulista del periódico El Universal. Actualmente es presidente de la Fundación UNAM, capítulo Querétaro, y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Senador Burgos, tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas ustedes, a todos ustedes. Es un verdadero gusto compartir una conversación, un intercambio de puntos de vista, una plática. Les aprecio mucho porque yo soy de los que piensan que el cambio, las transformaciones, y particularmente me refiero al relevo generacional, es algo de lo que está ocurriendo y que lo que se señala con más insistencia pues es justamente la oportunidad de ir haciendo esta especie de ensamble generacional, porque el relevo por imposición del tiempo, por el paso de los meses o de los años, es algo ineludible e inevitable, y mientras más pronto las generaciones nuevas puedan estar en aptitud, en conocimiento, en información, pues es obvio que las oportunidades de la nación serán mucho mayores y serán mucho mejores. Tampoco es una novedad decir que las generaciones actuales, sin ser complaciente en el comentario, ni mucho menos un sentido de salamería, es obvio que sí, las generaciones, creo, con mejores capacidades, son más receptivas. Lo que tienen, en mi opinión, que hacer es pues asumir la información, ser receptivos de las transformaciones, ser acuciosos en el conocimiento de los cambios, pero eso es lo que tendrán que ir haciendo. La capacidad, sin duda la tienen, y yo diría mejor que la generación que les precede a ustedes, o sea, la nuestra. Tomo como referencia algo que está pues en los comentarios de los medios de comunicación mundiales. Ustedes recordarán que apenas el fin de semana en Inglaterra se hace un referéndum, en el Reino Unido. En aquellas naciones, sobre todo en los sistemas parlamentarios, a diferencia del sistema presidencial, en el sistema parlamentario inglés existen figuras de consulta, además de la elección directa de la composición de las cámaras, particularmente de las cámaras de los comunes. Hay instrumentos de consulta a la sociedad o de consulta al pueblo, que son el referéndum y el plebiscito. El plebiscito pues viene el origen del derecho romano, lo que la plebe en el sentido puro, no en un sentido peyorativo, lo que la gente piensa, lo que dicen, ese era el plebiscito. Y el referéndum era una consulta, una ratificación de una propuesta. El primer ministro Cameron hace una propuesta, y el pueblo, en este caso los británicos, pues la ratifican. Y el referéndum es una consulta, una ratificación de una propuesta. El primer ministro Cameron hace una propuesta, y el pueblo, en este caso los británicos, pues la ratifican. Y el referéndum es una consulta, una ratificación de una propuesta.
en relación a si debe permanecer o no dentro del bloque de la Comunidad Europea el Reino Unido. Se hizo el referéndum, no favorece la permanencia, sino la exclusión, y por lo tanto pues se pone en marcha de inmediato. Pero a lo que quiero aludir, justamente hablando de los jóvenes, es que muchos jóvenes se expresaron de inmediato, en el sentido de decir, no tuvimos la oportunidad de expresarnos en esa votación, que fue 52-48. Hemos salido de la Comunidad Europea y esto va a tener consecuencias. Y algunos de ellos dijeron, con esto propiamente nos pueden o nos están limitando el futuro. ¿Por qué? Pues porque en el esquema de la Unión Europea, 28 naciones, permitían intercambios laborales, intercambios de traslados, permitían intercambios académicos, de estudiantes, de muchísimas, en realidad es una comunidad europea. Al sustraerse Inglaterra o el Reino Unido, pues obviamente implicará limitaciones, pero enfatizo, la juventud hizo un referente, dijo, nos están limitando y nos dejan sin posibilidad. Bueno, este preámbulo lo hago para subrayar justamente que cuando se habla de la importancia de la juventud, no puede ser una frase de acomodo, ni puede ser una frase lisonjera, tiene que ser un reconocimiento a lo que hoy ocurre en el mundo, en la comunidad global, en la comunidad del mundo. Hoy la edad promedio, menores de 35 años, es por supuesto mayoritaria y determinante. Eso no debe alarmar, al contrario, debe privilegiar. Qué bueno que haya generaciones que mayoritariamente tienen presencia. Lo importante es contribuir a que tengan el acceso al conocimiento de este tiempo, al conocimiento de las nuevas realidades. Eso será lo más importante, y por eso enhorabuena que todos ustedes pues estén presentes, estén participando, y que si les llama la atención dentro de la prestación de su servicio social, si les llama la atención el servicio público, o les llama la atención la tarea que desenvuelve el Senado de la República, o la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, o los otros dos poderes, el Poder Judicial de la Federación, el Poder Ejecutivo, o en los tres niveles, el municipal, el de los estados o el federal, ojalá siempre. Yo soy de los que piensa que efectivamente estamos necesitados de mejores políticos. No es una novedad decir que quienes ejercemos la política tenemos una mala calificación, tenemos una mala aceptación por la sociedad. Las razones pueden ser muchas. Yo empezaría por decir la generalización de las cosas. El generalizar siempre implica una limitante. Podemos haber muchos malos políticos, podemos haber muchos medianos políticos, y puede haber muchos que sean muy buenos, pero no se puede generalizar. Sin embargo, la realidad es que no hay satisfacción en el desenvolvimiento político. Y el que ustedes participen abre una estela o una línea de expectativa, yo diría, muy esperanzadora. Ustedes son una expectativa muy esperanzadora. Dicho esto, el tema que me toca comentar o compartir con ustedes, expresar un punto de vista, es en relación a nuestra Constitución y a nuestro constitucionalismo, el constitucionalismo social mexicano. El próximo año, 2017, el 5 de febrero, estaremos conmemorando 100 años de la promulgación
de la Constitución que nos rige. Una centuria es un tiempo en el que la nación mexicana, vamos a hablar de nuestra nación, ha contemplado muchas transformaciones, diversas transformaciones. Vale la pena hacer una breve alusión a la trayectoria constitucional de nuestro país. Todos ustedes lo saben, pero vale la pena que hagamos el recuerdo conjunto. Desde la conquista española hasta 1810, cuando se da pues la primera alborada, el primer asomo de búsqueda de la independencia, hasta 1821, en donde se concluye la lucha de independencia, es decir, a partir de que nos convertimos en una nación desprendida de España, de la corona española, después de 11 años no solamente de una lucha militar, sino también de una lucha ideológica. En mi percepción, y puede haber aquí muchos puntos de vista, desde luego y todos muy respetables, cuando se gesta el movimiento de independencia, cuando se inicia, el gran mérito de don Miguel Hidalgo pues fue justamente tener la audacia, tener el impulso para, después de 300 años de un absolutismo de la corona a través, no de la colonia, sino del virreinato, tuvo la audacia de decir: queremos independencia. Sin embargo, esa audacia no palidece por la referencia que él tenía. La esencia del movimiento de independencia de 1810 era: viva la América Hispana, viva Fernando VII, rey de España, viva la corona. Muchas gracias. Y muera. Gracias. Y muere el mal gobierno. El tema es que… ¿Sí se oye? ¿Sí? Gracias. El tema es que era una inconformidad por lo que ocurría en la Nueva España. Transcurrido el tiempo y después de la muerte de nuestros caudillos de origen, Hidalgo, Aldama, Abasolo, Jiménez, aparece una figura, en mi opinión, de las más relevantes, la figura de Morelos. La idea de Morelos fue distinta. Morelos habla de una ruptura radical, plena, con la corona española. Él no hablaba de un reconocimiento a Fernando VII, hablaba de la ruptura, el desprendimiento real con relación a la corona española. Y Morelos es, en mi opinión, uno de esos personajes genuinos, pero también singulares, muy singulares. Él, por supuesto, era un hombre culto. Él había estudiado en la Universidad Nicolaita, en Morelia, era sacerdote, tenía conocimientos de filosofía, tenía conocimientos de teología, pero tenía algo que nunca se había asomado: tenía dotes de militar, tenía grandes cualidades de estrategias militares, y fue uno de los más exitosos hombres que encabezan la resistencia o la confrontación pues con las tropas españolas. Pero además de ser un hombre culto y de ser un militar extraordinario, el ejemplo clásico es la ruptura del sitio de Cuautla. Pero además de todo eso, era un ideólogo y después fue un legislador. Cuando
escribe de puño y letra, Morelos, los sentimientos de la nación. Fue una expresión propia, valga la redundancia, personal, redactada por él. Los sentimientos, es decir, lo que percibía en lo que quería la nación, la búsqueda de los equilibrios, el acortar la distancia entre la opulencia y la indigencia, el surgimiento de leyes buenas, leyes positivas. Y cuando él redacta y le dice a don Ignacio López Rayón, estas son ideas, ¿qué podríamos hacer para formular una propuesta legal, una constitución? Y Rayón lo lee, lo describe, le dice, pues esto es, no requeriría sino solo formato. Este es el contenido de una constitución y de un pueblo que busca y accederá a la independencia. Viene el Congreso de Apatzingán y surge la primera constitución. Ahí está el primer asomo, el primer alumbramiento del asomo al constitucionalismo mexicano. Apatzingán, octubre de 1814, con la limitante de que no accedíamos aún a la independencia. La Constitución de Apatzingán, con todas sus bondades, estaba acotada porque no se lograba todavía la independencia. Se da en el fragor de la lucha por la independencia, pero por lo tanto no tenía vigencia porque no se había consumado la independencia. Esto ocurre hasta 1821, aquel jueves 27 de septiembre. A partir de 1821 se convoca primero a un Congreso Constituyente, luego a un segundo Congreso Constituyente, de donde habría de aflorar, ahora sí, una constitución ya del México independiente, la Constitución federalista de octubre de 1824, la primera del México independiente, sin desprender la carga ideológica, la carga política, el pensamiento que había aportado Morelos 10 años atrás. No fue vigente, pero la carga ideológica era incuestionable. Solo que en 1824, ya había alcanzado el país, nuestra nación, su independencia. Con todo, fue un primer alumbramiento del constitucionalismo. Pero en ese devenir y en esa dificultad de contradicciones, apenas habían transcurrido 12 años de una constitución, la de 24, democrática, liberal, federalista, republicana, y en 1836, 12 años, se da un giro, como si diésemos un borrón a la historia, y entonces el gobierno de Antonio López de Santa Anna le da un giro a la vertiente constitucional, y de una constitución federalista de los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, convierte a los estados en departamentos. Por lo tanto, deja de ser una república federal para transformarla en una república central. Desaparecen los estados como integrantes del pacto federal y surgen los departamentos con una dependencia centralizada. Y además se altera la clásica figura de los tres partidos que venía desde Locke en Inglaterra, de John Locke, o del barón de la Brede, de Montesquieu. El poder, decían ellos, los aportadores del pensamiento de los tres poderes, el poder tiene que equilibrar el poder limita el poder.
y alguna vez, no recuerdo si fue Churchill el que dijo, el poder de suyo corrompe, pero cuando el poder es absoluto, corrompe absolutamente. Por eso los niveles de poder, el poder equilibra, por eso un ejecutivo, un legislativo, un judicial. Bueno, en el 36 se vuelve una república centralista y además aparece un cuarto poder. Fíjense ustedes, esto es de llamar la atención. Le llamaban el cuarto poder conservador. Era un órgano político que podría calificar constitucionalidad de leyes y de actos, no por órgano jurisdiccional como puede ser la Suprema Corte, órgano jurisdiccional o los jueces de distrito, sino por órgano político. El poder conservador era órgano no jurisdiccional sino político, que se ponía sobre los otros tres. Por eso le llamaban el supremo poder conservador. Pero aquí lo que quiero subrayar es el giro que da. En 12 años, después del tremendo esfuerzo del pueblo y de la nación por alcanzar la independencia y su primera constitución, se da un quiebre en la ruta constitucionalista y se finca un nuevo orden constitucional. Es ratificado este mismo orden, ratificado y ampliado en lo que se llamó las bases orgánicas de la República en 1843. Fue una reiteración, pero es uno de los documentos fundamentales. Si están tomando nota, vale la pena que lleven el esquema. Los documentos fundamentales son, entonces, perdón por el paréntesis, es 14 con la Constitución, 24 la primera Constitución federalista, 36 con una Constitución centralista, 43 con las bases orgánicas que subrayan el centralismo. Ahí van los documentos fundamentales. Pero no solamente fue el constitucionalismo, fue también la lucha entre liberales y conservadores. Fue también una lucha entre una vertiente federalista, abierta, liberal, y una vertiente conservadora. La liberal federalista, federalismo y liberalismo han ido de la mano históricamente. Conservadurismo aflora en el 36, se ratifica en el 43. Pero siguen las luchas. Paralelamente a estos cuestionamientos internos entre dos vertientes internas, entre hermanos, centralismo, federalismo, aparece otro fenómeno que habría de alterar la vida de la nación en muchísimos sentidos: la guerra con Estados Unidos. La guerra con Estados Unidos, que se sintetiza en 1847, producto de desencuentros, producto de desavenencias también, que yo creo que ha sido el mal mayor de México, la dificultad del entendimiento. Cuando estaba el fragor con la lucha con Estados Unidos, que tenía un ejército muy importante, Taylor, Scott, se había logrado formar el mejor ejército mexicano del que se haya tenido historia, comandado por Mariano Paredes Arrillaga, entonces presidente de la República, al frente de un gran ejército mexicano que se dirigía hacia el norte a confrontarse con el ejército norteamericano. Pero mientras él ya iba adelante de San Luis Potosí. Claro, imaginen ustedes, no había carreteras, iba adelante de San Luis Potosí, y acá en el centro del país, otro Mariano Salas, da un golpe de estado para volver al conservadurismo. Y entonces él, en vez de Mariano Paredes Arrillaga, el que iba en el ejército, frente al ejército, en vez de confrontar a Estados Unidos con una posibilidad histórica y analizada por varios historiadores, pudo haber contenido la invasión norteamericana
y regresar las fronteras a donde estaban, al río Nueces, a la original. Pero se regresa Mariano Paredes porque le empezaron a mover el poder, se regresa a México y entonces los norteamericanos tenían vía libre para llegar a México, y llegan a Padierna, llegan a Molino del Rey, llegan al castillo de Chapultepec, llegan a Palacio Nacional, y algo que históricamente duele: la bandera norteamericana fue izada en el Palacio Nacional. Bueno, otra vez el desencuentro, la dificultad que tenemos nosotros y que tendríamos que superar, y ojalá ustedes, de veras la confianza en ustedes, la generación nueva, de que sepan sí confrontar las ideas, pero preservar la unidad a toda costa, que es el daño histórico que hemos tenido muchas generaciones. Después de la guerra con Estados Unidos y perdiendo la mitad del territorio mexicano, surge un movimiento constitucionalista, es decir, miren todo lo que ha pasado por nuestros desencuentros, y agréguenle a sus documentos fundamentales el Acta de Reformas de 1847. ¿Qué contenía el Acta de Reformas? Un surgimiento, un replanteamiento del federalismo, es decir, volver a la senda de 1824, volver a retomar 1847. Poco después, 1854, una revolución. ¿Recuerdan ustedes cómo se define, al menos en la teoría, una revolución? ¿Alguien nos recuerda? ¿Perdón? ¿Sí? Un cambio drástico que replantea las estructuras políticas y sociales. Es correcto. Pues hubo una revolución. En mi opinión ha habido solamente 2 revoluciones. Ahora les diré. La primera fue la de Ayutla. La revolución de Ayutla sí logra una transformación del orden constitucional, de las estructuras políticas, y surge la Constitución demoliberal. Esto subráyenla, es el otro documento fundamental. 1857, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demoliberal, democrática, liberal, producto de la Revolución de Ayutla, convertida en Constitución en el 57, 1857. Entra en vigor la Constitución del 57. Lo que no lográbamos era superar otra vez los desencuentros. Vigente la Constitución del 57, subsistía esa lucha conservadurismo, liberalismo, y no es una plática de historia, porque tampoco soy historiador, pero había que buscar un príncipe de fuera. Va un grupo de mexicanos, ofrece en Miramar la corona y el imperio mexicano, y lo acepta el archiduque Maximiliano de Austria, sostenido por las armas de Napoleón III, de Francia, Napoleón III, y viene, y entonces conviven el régimen legítimo federalista que encabezaba el presidente Juárez y el de Maximiliano, con un reglamento del imperio, un orden constitucional del imperio, que ese yo ni lo menciono porque digo, pues no era nuestro, ese no era mexicano. Pero fíjense cómo otra vez el desencuentro volvió a la carga, y otra vez nos dividimos, y otra vez empieza la batalla interna, y costó sangre, y costó tiempo, hasta que, bueno, finalmente después de muchos años de lucha, que fue pues justamente en Querétaro, lo digo con
con queretanidad, porque soy de allá, soy de aquel rumbo. Allá en el Cerro de las Campanas se entrega por parte de Maximiliano la espada en símbolo de rendición al general Escobedo y al general Corona, que eran los comandantes en jefe del ejército mexicano. Y más tarde, el 17 de junio, pues son fusilados, ya conocen la historia. Sigue la vida en México bajo la vigencia de la Constitución del 57, pero no se superaban los desencuentros. Dos oaxaqueños, pues de gran calidad, de gran estirpe, el propio Benito Juárez, presidente, y Porfirio Díaz. Oaxaqueños los dos. Porfirio Díaz, el coronel Porfirio Díaz, y luego el general Porfirio Díaz, a quien, en mi opinión, la República en esa época le debe grandes avances. Porfirio Díaz le abre camino a don Benito Juárez para que entre a la capital de la República, y lo espera. Venía del norte Benito Juárez, presidente, ya consumado el triunfo de la República, y lo espera a la entrada de la Ciudad de México, cerca de Naucalpan, y le dice: lo estoy esperando, señor presidente. Y el presidente Juárez le dice: general Díaz, ¿por qué no llegó a Palacio Nacional? No, porque a Palacio Nacional debe entrar el presidente, que es usted. Entonces fue un acto de mucha calidad de Porfirio Díaz. Por eso digo que también se le debe. A veces hay un claroscuro en nuestros héroes, o a veces los vemos con un enfoque y a veces con otro, pero hay que reconocer los puntos relevantes que tuvieron y también reconocer en dónde se extravió, en dónde se perdió. La confrontación fue fenomenal. Muere Benito Juárez en Palacio Nacional, porque en ese tiempo vivían en Palacio Nacional, ahí vivía el presidente. Muere de un infarto en 1962, y viene la lucha entre los vicepresidentes, el propio general Díaz. Llega el general Díaz y se conserva en el poder durante más de 30 años. La lucha y la propuesta de Madero es sufragio efectivo, no reelección, el plan de San Luis, el 20 de noviembre, y la situación de la República había tenido avances materiales, el ferrocarril, las ciudades, pero lo social no había sido resuelto por la Constitución del 57. La Constitución del 57 era, y volvemos a los principios constitucionales, la demoliberal del 57 sí dejó enfilado una democracia y un liberalismo, pero dejó pendiente lo social, en el ámbito ideológico y constitucional. No estaba resuelto. El problema de los campesinos, el problema del campo y el problema de los obreros se había acentuado con Cananea y con Río Blanco, y la masacre que se había hecho con los trabajadores. Entonces no estaba resuelto el problema social. Eso es lo que motiva la aparición o el surgimiento de la Revolución Armada de 1910. No estaba cubierto lo social. Surge el movimiento de 1910, Revolución Mexicana. Ya conocen ustedes la historia. Madero y su vicepresidente son triunfantes en la elección, el vicepresidente Pino Suárez. Su jefe de Estado Mayor, Victoriano Huerta, lo traiciona, los asesinan en el Panteón de San Fernando a los dos, y el vicepresidente Victoriano Huerta, el jefe de Estado Mayor Victoriano Huerta, se hace nombrar secretario de Gobernación por Pedro María Anaya, que era el que le seguía en la sucesión a Porfirio Díaz, y se hace presidente de la República Victoriano Huerta, 1914, y les notifica a los gobernadores. La comunicación en ese tiempo era el telegrama
obviamente no había lo de nuestro tiempo, telegrama. Y el telegrama le llega a todos los gobernadores, de parte de Victoriano Huerta: hoy asumo el poder ejecutivo de la Unión, punto. Pues nadie dijo nada, pues, nuevo presidente, excepto uno, Carranza, gobernador de Coahuila. Carranza dice: esto es una flagrante ruptura del orden constitucional. ¿Cuál elección? ¿Cuál procedimiento? ¿Cuál designación sucesoria de un vicepresidente a un presidente? Y entonces Carranza inicia la revolución constitucionalista. Ya el tema fue reivindicar el constitucionalismo. Volvemos a la senda de la Constitución, ¿se fijan? Se retoma, volvemos al tema constitucional. Constitucionalismo fue la bandera de Carranza. Y efectivamente, empieza un gran movimiento. Estoy dando grandes saltos y solamente me refiero a lo central. Después de que logra consumar el triunfo del movimiento constitucionalista, de la revolución constitucionalista, Carranza decide que los movimientos sociales tan importantes como el que él había encabezado y el pendiente que había dejado la Revolución Armada de 1910, fíjense, distingo entre Revolución Armada de 1910 y Revolución Constitucionalista de 1914, que después se van a juntar, van a hacer una gran síntesis. Carranza dice: se nos quedó roto la ruta constitucional y la restauramos, pero necesitamos ratificarla en el orden constitucional, y se quedó pendiente lo social, el tema del campo y el tema de los obreros. Vamos a incorporarlo. Y convoca a un Congreso Constituyente bajo la premisa de que se quería o se buscaría revisar o reformar la Constitución que seguía vigente todavía, la de 1857, y convoca, y se reúnen en Querétaro, otra vez Querétaro, de nueva cuenta. Se reúnen en el entonces Teatro Iturbide, que hoy es el Teatro de la República, y lo que era una propuesta de reformas a la Constitución de 57 se convierte en una nueva Constitución. Y ahí el cambio de una Constitución demoliberal como la del 57 se convierte en el epicentro del nuevo constitucionalismo social mexicano. Esta es una referencia clave. Es el surgimiento del constitucionalismo social mexicano, porque incorporó esos derechos, porque se debatió ahí en Querétaro por Natividad Macías, por Bojorquez, por Pallavicini, el artículo 3º, el artículo 27, la separación Iglesia-Estado, el principio de soberanía y supremacía del Estado mexicano. Fue el nuevo orden en 136 artículos que dan surgimiento a la Constitución que hoy nos rige y que pues habremos de conmemorar el año venidero en su centenario. Ese es el trayecto histórico. ¿Qué sigue? Hay algunos que piensan que la Constitución, después de 100 años, es una Constitución que ha caducado. Dicen, es una Constitución ya pasada, ya no tiene el vigor. Otros, yo entre ellos, digo, la Constitución es vigente porque previó su propia reformabilidad. Si ustedes le dan una leidita breve a su artículo 135 de la Constitución, verán que habla ahí en el 135 de la reformabilidad de la Constitución. Esta Constitución podrá ser reformada o adicionada. Para que las reformas y adiciones puedan formar parte del texto se requiere mayoría de 2/3 de ambas cámaras
y la mayoría de los congresos de los estados para que se integre al texto de la Constitución, y se ha logrado. Algunos dicen, es que son muchas reformas, ya la deformaron. Sí, ¿y qué importa? La sociedad cambió. La sociedad, obvio, no es la sociedad de 1917, es la sociedad de 100 años después. Por eso la Constitución tenía que irse adaptando y tenía que transformarse. Son 230 y tantos decretos de transformación con cerca de 600 artículos. Pero lo importante era que no se quedara, que no fuera letra muerta, sino que estuviera vigente conforme iba cambiando la realidad de la sociedad. Y por eso ha cambiado la Constitución. Si ustedes ven, lo que prevalece son las llamadas, eso también apúntenlo, las llamadas decisiones políticas fundamentales, a las que se refería Jorge Carpizo. Decisiones políticas fundamentales. Esas son las que no cambian y las que no queremos que cambien. Todo lo demás puede ser susceptible de discusión, no las decisiones. ¿Cuáles? Soberanía, independencia, federalismo, división de poderes, constitución, fin último del Estado, bien colectivo, decisiones fundamentales. Mientras esas no se cambien, no perdemos el rumbo, no hay extravío. Algunos autores de nuestro tiempo piensan que nuestra Constitución no necesariamente puede modificarse. Yo simpatizo con esa idea. Puede reordenarse. Hay un estudio que desde hace unos 15 años ha llevado a cabo con mucha acuciosidad el maestro Fixamudio, maestro universitario, y lo han continuado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y el estudio lo pueden adquirir, está en Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un estudio, en mi opinión, muy serio, muy bien elaborado, muy bien soportado, en donde dice, la Constitución de 1907 es una buena Constitución. Quizá sí debamos reordenarla, quizá sí debemos darle una armonía al texto, pero la Constitución es buena. Yo creo que sí vale la pena plantearlo o reflexionarlo, acomodarla, digamos, no para cambiar la sustancia, sino para ordenar el texto. Y es una propuesta bastante buena que hace la Universidad Nacional Autónoma de México. Con eso creo que podríamos hacer un buen ejercicio digno de la conmemoración de la Constitución de 1917 y que ahora, pues, reitero, celebraremos su primer centenario. Concluyo haciendo una referencia que fue visionaria, una referencia de uno de los diputados constituyentes, de los que estuvieron en el Teatro de la República debatiendo allá en 1917, el último de los sobrevivientes, el último de esa generación, don Jesús Romero Flores, un constituyente michoacano. Refiriéndose a la vigencia de una Constitución viva, decía él, sí, llegamos tarde en 1917. ¿Llegamos tarde? ¿Qué quería decir? Que se había quedado el pendiente que ya les dije, lo social. Dice, llegamos tarde. Pero por llegar, construyendo pensamiento, haciendo síntesis de ideología, por llegar y abordar la realidad de la sociedad mexicana, llegamos antes al siglo XXI. Impedimos a aquellos que a nombre de la justicia pretenden ahogar la libertad, e impedimos a aquellos que a nombre de la libertad
pretenden perpetuar la injusticia. Por llegar formulando síntesis de ideas, llegamos antes al siglo XXI. Fíjense ustedes la carga de esa frase visionaria. Por eso yo soy un convencido de que la Constitución es una Constitución vigente, es una Constitución válida, susceptible de análisis, claro, de mejoras, por supuesto, pero la validez del 17 está plenamente viva. No será, como dijera algún autor Monroe norteamericano, no será la Constitución de los cementerios, no será la letra de hace 100 años, será la letra viva. Y termino felicitándolos a ustedes y diciéndoles que son auténticamente una esperanza para el pueblo de México. En poco tiempo estarán ustedes en ejercicio de tareas importantes. En poco tiempo tendrán responsabilidades importantes, relevantes. Háganlo con esmero, háganlo con conocimiento, con información y sobre todo con amor a México. Asuman la ideología que más les parezca, pero impónganle a todas las ideologías la pertenencia y el amor a México. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Vamos a ampliar ahora nuestro diálogo con nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién quiera participar? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Luis Felipe Rodríguez, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi pregunta es esta. Así como en 1917 la Constitución fue avanzada por considerar el aspecto social, así 100 años después yo me pregunto y quisiera saber su opinión, ¿qué elemento haría de nuestra Constitución otra vez una Constitución de avanzada? Algunos consideran que integrar elementos de neoconstitucionalismo, otros de inclusión de minorías o incluso perspectiva de género. Me gustaría saber cuál es su respuesta. Gracias, muchas gracias. Licenciado Rodríguez, ¿verdad? Gracias. Bueno, aunque no sea en orden, no lo anoté, pero creo que la perspectiva de género es un reconocimiento real. La igualdad, no la proporcionalidad, sino la igualdad de género, me parece que es incuestionable. Para mí la diferencia de género entre hombre y mujer, pues la hace la capacidad, nada más. Sí, no debe haber otra limitante que no sea su conocimiento y su capacidad. Si una mujer es muy capaz y nos supera a los hombres, ni hablar, es su capacidad, una. ¿Qué componentes nuevos? Bueno, al principio mencionábamos lo que ocurrió con Inglaterra. Hoy creo que efectivamente estamos perteneciendo a lo que ya se ha dicho, una aldea global. Sí somos una aldea global por el internet, por la comunicación instantánea. Ustedes saben lo que está ocurriendo en este momento en el Reino Unido o en París o en Rusia, en este momento, simultáneamente. Eso cambió las cosas, acercó al mundo. Pero hay un nuevo componente para el que no tengo respuesta y casi ni opinión, pero asomo la preocupación solamente: la migración. Los flujos migratorios hoy en día están recomponiendo a las sociedades. Este probablemente fue el argumento por el que la semana pasada Inglaterra decide desprenderse de la Unión Europea. Un temor de seguridad o de desequilibrio en su conformación étnica. Y dice no, que siempre lo han sido los ingleses. Dice no, nosotros somos un poco aparte, pero además tenemos problemas de inseguridad. Entonces, el fuerte impulso de las migraciones está recomponiendo a las sociedades. Ayer leía un artículo y decía la vertiente musulmana o la vertiente árabe que dominó en España durante 7 siglos. Fíjense cómo la historia sí se repite, en otras condiciones, con otra tecnología, pero se repite. Cuando
la influencia árabe musulmana llega hasta España propiamente, desde los dos grandes califatos, el califato de Bagdad y el califato de Córdoba en España. Y no llegaron más lejos, iban caminando a Francia, porque perdieron aquella célebre batalla de Poitiers con Carlos Martel, que dice, les puso frontera en Francia, y no pasaron de ahí. Y hasta que los reyes católicos en 1450 y tantos los echan fuera. Pero de nueva cuenta, el fenómeno se repite bajo otras circunstancias. Hoy vean ustedes, métanse en internet y vean cómo está la composición, por ejemplo, de Francia, y verán cuántos ciudadanos franceses son de origen musulmán. Esto está recomponiendo las sociedades. Son influencias. O asómense a Canadá y vean en Canadá cómo el flujo migratorio chino es verdaderamente asombroso. Y van a ver letreros, anuncios de una tienda en francés, porque hay una vertiente francesa en Canadá, otra inglesa y otra china. Idioma chino, idioma francés. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es cómo vamos a entender y cómo vamos a transformar en vertiente constitucional el fenómeno de la migración, que va a alterar la composición social, indiscutiblemente. Es decir, ya son composiciones, ya no son norteamericanos puros, no son canadienses puros, no son ingleses puros. Es un reordenamiento, es una composición que permite la apertura, pues que va a cambiar las culturas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un comentario que le hace justamente a una influencia musulmana, le dice: yo quiero poner tantas mezquitas en Moscú y en San Petersburgo. Mezquitas, dices, estás en tu derecho. Y por cada mezquita que pongas en Moscú o en San Petersburgo, yo también quisiera poner una iglesia ortodoxa en Arabia Saudita, o si quieres cambiamos, pero lo refiero por la penetración ideológica, religiosa, en idioma, en lengua, en hábitos y costumbres. En Francia dicen, las familias están procreando alrededor de 3, sus hijos son 2 o 3. Los musulmanes son de 6 para arriba. Entonces, fíjense las mutaciones que se están produciendo. La pregunta, no tengo respuesta, pero la pregunta es, ¿y cómo lo vamos a ensamblar? ¿Qué vertiente constitucional le vamos a dar? Unas 2 más, que tengo otra reunión. Hola, buenos días. Buenos días. Burgos. Mi nombre es Yael Vázquez. Bueno, como miembro de una comisión estratégica dentro del Senado, como es de puntos constitucionales, quisiera hacer una pregunta respecto a, en estos últimos años hemos visto cómo ha habido un incremento considerable respecto a llevar a la Constitución mexicana de figuras como la de organismos constitucionalmente autónomos. Al principio de su intervención hablaba usted de la división tradicional que hacía Montesquieu respecto a un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando hablamos de organismos constitucionalmente autónomos, pareciera que no queda muy claro en el marco de qué se integran, debido a que no son poder legislativo y sin embargo legislan, no son poder judicial y en algunos casos emiten resoluciones y fallos. En este caso, ¿a qué se debe la creación, que es evidente, de este tipo de organismos? Y en su opinión, ¿qué figura tienen? Vaya, porque queda un poco la duda respecto a qué son y en el marco de qué se integran. Y por último, hacerle una pregunta respecto a
su consideración de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que en estos momentos vemos como en algún sentido se empezó a ensanchar, es decir, una constitución que quizás podría ser un poco más amena con los ciudadanos, porque al final de cuentas ese es el documento más importante para todos los mexicanos, y que comienza a ensancharse, comienzan artículos que, bueno, a veces parecen hasta abrumadores, ¿no? Que son un poco, por su extensión y por su tecnicidad jurídica. ¿Habría alguna propuesta para que de alguna manera se hiciera una modificación y que pudiera ser una constitución un poco más ligera? ¿Vale? Gracias, Liceo Vázquez. Su primera reflexión respecto a los organismos constitucionales autónomos, yo le diría que la pregunta es de lo más interesante, ¿eh? Es una pregunta que nos hacemos algunos compañeros senadores. No son plenamente autónomos porque hay un control por parte del Senado o por parte de la Cámara de Diputados. Un control en cuanto a la designación, por ejemplo, de los integrantes, los designa el Senado de la República. En algunos casos es propuesta del presidente y aprobación del Senado de la República. Tienen también la intervención del Poder Legislativo vía Cámara de Diputados, porque la Auditoría Superior de la Federación les asigna con aprobación directa, en su caso de la Cámara de Diputados, de quién debe ser el auditor interno. Entonces, no hay tanta autonomía, tienen controles en propuesta de designación y en manejo de recursos con independencia interna. Sin embargo, le diré que, en mi opinión, no debe llegarse a tanto, y son de las cosas que hay que reflexionar. Organismos constitucionales autónomos, pues sí, yo creo que sigue estando un poder judicial de la Federación, un poder ejecutivo, que pueden diseñar o establecer organismos descentralizados, organismos desconcentrados, con autonomía de gestión, con autonomía financiera. Creo que hay variables, y ubicar de nuevo o reubicar, creo que es algo que sí tenemos que reflexionar, reubicar esto de los órganos constitucionales autónomos. Yo comparto su preocupación y creo que son de las cosas que tenemos que reflexionar. La otra pregunta, ¿cómo ser accesible en nuestra Constitución? Pues retomo el comentario que les decía de la Universidad Nacional. Sí, efectivamente, yo creo que a veces por el tiempo, porque cambiaron los escenarios, o sí, a veces se dificulta la comprensión de la Constitución, y en estricto rigor debe ser muy simple. La Constitución de Weimar tenía 29 artículos, la norteamericana menos aún, aunque claro, ahí en los Estados Unidos la modificación constitucional no es por la letra o por la literalidad, sino por la interpretación que hace la Corte. Entonces es una forma de modificar la Constitución, pero sí comparto la idea de que hay que simplificar el ordenamiento. Por eso recomiendo tanto el estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Inclusive hay ahora propuestas, a lo mejor la conocen ustedes, de ediciones constitucionales de la Constitución, incluso para niños, acompañada de dibujos, de figuras, en la que se establecen los principios. Sí comparto su preocupación, Liceo Vázquez, de que la Constitución debe ser más de principios. Lo hemos hecho, y en muchos sentidos debemos reconocer, yo lo reconozco, que hemos alterado el texto estrictamente constitucional por razones de desconfianza. Somos tan desconfiados que decir, si no lo pones en la Constitución, quién sabe, hay que ponerlo en la Constitución. Y luego hago una autocrítica, no me refiero ni a mis compañeras, ni compañeros senadores, ni a los diputados, me voy a referir a mí mismo, para no repartir como dicen. Quiero pasar mi etapa de senador
habiendo tocado la Constitución. Yo quiero un artículo que reforme la Constitución porque, bueno, eso me va a dar un espacio. Y entonces hay cientos de iniciativas de reformas a la Constitución, cientos así. Todos queremos reformar la Constitución, todos queremos tocar la Constitución. Si yo paso aquí, pero miren, dejé la Constitución reformada. No, yo creo que la Constitución no debe ser un acto individual, tiene que ser un acto colectivo y selectivo. Selectivo no en detrimento de exclusión, sino, es decir, ¿qué sí debe ir a la Constitución? Incluso he escuchado propuestas de decir, ¿por qué no cada grupo político discute en lo interior? ¿Cuáles son las propuestas que tengan sus integrantes, senadoras, senadores, y ponen en la mesa decir, aquí está una propuesta de reforma constitucional, muy bien, discutámosla y llevémosla ya como un ejercicio serio? Es decir, aquí está una propuesta de un grupo, del que quieran, pero entonces se va logrando una especie de síntesis y de depuración. En vez de decir, cada senadora, cada senador, cada diputado, traemos 1, 3, 4 reformas constitucionales, pues a ver en dónde paramos, ¿no? Entonces, sí, las dos preocupaciones son totalmente válidas, son de compartirse y pues son de nuestro tiempo. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Senador Burgos, muy buenos días. Muy buenos días. José Manuel Maceda, de la Universidad Panamericana. Gracias, licenciado. Quisiera saber su postura, su punto de vista acerca de lo que podríamos llamar hito, hecho relevante, denominado Asamblea del Constituyente de la Ciudad de México. En específico quisiera tocar el tema de lo que es el 5 de junio, las elecciones que se gestaron dentro de la ciudad. Por cierto, me gustaría añadir con un predominante abstencionismo. ¿Usted cuál cree que deberían de ser los contenidos que debería de incluir esta Constitución de la Ciudad de México? ¿Y cuál cree que debería ser, del mismo modo, la postura o el papel, el rol que deberían de interpretar los diputados constituyentes en base a una postura añeja basada en la Constitución de 1917, en sus cimientos, o por el contrario, bases congruentes con los retos del siglo XXI? Gracias. Gracias, licenciado Maceda. Bueno, son varios puntos de vista. Primero, el constituyente de la Ciudad de México, que no ha sido concluido en su designación, como ustedes lo saben, una parte, el 60% de los 100, deben provenir de una elección popular y el otro 40% vienen de designaciones del Senado, de la Cámara de Diputados, del jefe de gobierno y del presidente de la República. El primer tema es que la votación en la Ciudad de México para ese efecto, no sé si alcanzó el 28.5% aproximadamente, lo que la convierte en una votación baja, pero legal. Algunos pueden decir legitimidad, fue legal. ¿Por qué? Porque se abrió la oportunidad de que votaran, y la oportunidad la tuvo quien quiso votar. El que no quiso votar, pues fue una decisión personal, pero la oportunidad estuvo abierta y eso le da legalidad a quienes resultaron ahí, por un lado. Por el otro, es un órgano, o será un órgano, sui generis desde el punto de vista constitucional, porque estará constituido, valga la redundancia, por un lado, por una parte que fue electa para ser constituyentes, y por otra, por órgano constituido. La naturaleza de un constituyente es que no es creado por un órgano constituido, es constituyente, valga la redundancia, es la que constituye, no es órgano constituido. Aquí se da esa simbiosis, por decirlo de alguna manera, por eso es muy sui generis. Y aparte del origen, obviamente tiene un tiempo perentorio y un fin único. Crear una constitución para la Ciudad de México es su único fin. Perentorio, debe desaparecer a más tardar el día 31 de enero del año próximo.
¿Qué particularidades tendría o debería tener? Hay una serie de artículos, tres artículos del ministro Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte, los publicó creo que en el Universal, se los recomiendo. Él dice, bueno, una constitución debe tener las decisiones fundamentales, los principios fundamentales, la creación de los órganos, de sus competencias, las relaciones entre estos, el reconocimiento de los derechos humanos, la referencia a su división y estructura territorial, lo que hoy son delegaciones y que se convertirán en alcaldías, las competencias fundamentales que tendrán que ser desarrolladas en una legislación secundaria. No puede la Constitución de la Ciudad de México particularizar tanto. Ese sería el contenido síntesis, ajustado, y esto le da, pues digamos, su corte singular, ajustado a las disposiciones del 122 constitucional. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, en primer lugar, no será un estado, como se ha dicho mucho, el estado 32, no, es una entidad federativa. Será la entidad federativa número 32, pero no el estado número 32, no tiene la connotación de estado. Entre otras cosas, porque además de ser la sede del gobierno de la Ciudad de México, sede de lo que serán los poderes de la Ciudad de México, tiene otra connotación muy importante. Es la capital de la República, la capital de todos los mexicanos, y es la sede de los poderes federales, es el asiento de los poderes federales. Y junto con la Constitución, que estimo se emita o pueda concluir incluso antes del 31 de enero próximo, deberán surgir dos leyes del Congreso de la Unión, una en relación al tema del desenvolvimiento conurbado, que permite hablar de nuevas reglas. Hoy la Ciudad de México tiene que convivir, por llamarlo de alguna manera, con municipios del Estado de México, de Morelos, y ahora, por ejemplo, que vimos las contingencias medio ambiente, pues verán que hay una comisión metropolitana que, por un tema de la Ciudad de México, involucra a Morelos, a Puebla, Hidalgo, Estado de México, la propia Ciudad de México, y no recuerdo si alguno más. Pero hay otro tema que debe resolver el Congreso de la Unión. ¿Qué vas a hacer con los conurbados? ¿En dónde empieza uno y termina el otro? ¿Habrá, por ejemplo, una policía metropolitana? ¿Habrá, por ejemplo, una policía del conurbanismo de lo que hoy representa el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México? Por un lado, y por el otro, deberá haber otra ley que debe promulgarse y publicarse el mismo día en el que lo haga la Constitución de la Ciudad de México, para establecer cuáles son los ámbitos irreductibles de los poderes federales. Y esto encuentra una explicación. Es el asiento de los poderes federales, es la sede del poder federal. La propia Constitución establece, si algún día los poderes federales se establecen en otro territorio, entonces la Ciudad de México, ya no capital de la República, se convertirá ahora sí en el estado denominado Ciudad de México. Lo que antes era la previsión se convertirá en estado del Valle de México. Esa es mi percepción, licenciado. De nada. Pues muchas gracias al senador Enrique Burgos por la impartición de esta conferencia, Nuestra Constitución en el siglo XXI. La mesa directiva del Senado de la República agradece su participación. muchas gracias. Con este reconocimiento en manos del director del CECAP, Anuar Dager. Lo invitamos, senador, a tomarse la foto conmemorativa del evento.